En este tutorial vamos a ver cómo crear una ventana modal usando JavaScript. También vamos a estar usando HTML y CSS para darle ciertos estilos. Recordaros que en la descripción también os dejo diferentes proyectos hechos con JavaScript y también con React para que podáis seguir practicando. En este caso, como veis, estamos en Visual Studio Code y estoy dentro de una carpeta que se llama 1.tutorial. Y para abrir una carpeta, si no sabéis cómo hacerlo, venís aquí a archivo, abrir carpeta y seleccionáis la carpeta que vayáis a usar. Y en este tutorial pues vamos a crear los tres archivos que vamos a necesitar, que en primer lugar es un index.html, también vamos a necesitar un styles.css que es con lo que le vamos a dar estilos, y por último un script.js que es con el que vamos a añadir la funcionalidad. Básicamente con el HTML creamos la estructura, CSS estilos y JavaScript funcionalidad. Ahora en nuestro HTML ponemos el signo de exclamación, le damos al tabulador y ya tenemos aquí nuestra hoja de estilos, la estructura de nuestro HTML. Ahora aquí ponemos un link y en el href le indicamos cuál es nuestra hoja de estilos. Y con esta línea de aquí habríamos enlazado nuestro CSS a nuestro HTML. Y ahora para enlazar nuestro JavaScript a nuestro HTML también es bastante sencillo. Ponemos aquí la etiqueta de script y en la etiqueta de apertura ponemos src igual y entre las comillas le tenemos que indicar cuál es el archivo de JavaScript que queremos enlazar, que en este caso es script.js, y por tanto con esta línea pues ya tendríamos enlazado nuestro JavaScript. Ahora para ir viendo cómo va quedando nuestra web, venimos aquí a la barra lateral y clicamos donde pone extensiones. Aquí arriba pues buscáis Live Server, que es esta que a mí me aparece aquí, y esta extensión es la que vamos a estar usando en este tutorial para ir viendo de forma automática todos los cambios que vamos a ir haciendo tanto en el HTML, en el CSS como en el JavaScript. Así que si no la tenéis instalada, aquí os aparecerá un botón para instalarla y una vez la tengáis, su uso es bastante sencillo. Venís a vuestro archivo de HTML, hacemos clic derecho y venimos aquí donde pone Open with Live Server. Como veis, pues nos abre nuestra página web, que obviamente está en blanco ya que no le hemos puesto nada, y aquí vemos que lo que nos está mostrando es nuestro index. Ahora para comenzar vamos a poner el código de HTML que vamos a estar utilizando. Vamos a poner un header con la clase hero y dentro de este vamos a poner un div con la clase banner y dentro vamos a ponerle un h1 que le vamos a poner modal project, que va a ser el encabezado de nuestro proyecto. Y debajo de este h1 vamos a poner un botón y va a tener dos clases, btn, y también le vamos a poner modal-btn de esta manera. Y dentro vamos a ponerle aquí open modal. Básicamente este va a ser el botón que cuando le hagamos clic nos va a abrir el modal. Y ahora vamos a crear aquí otro div que va a ser el modal y le vamos a añadir un botón el cual va a hacer que se pueda cerrar ese modal. Así que vamos a poner aquí un div vamos a poner dos clases, modal-overlay, y también le vamos a poner una clase que se va a llamar modal-off. Como veis, aquí le vamos a poner esta clase que es su clase principal y luego tenemos aquí esta clase que se llama modal-off, que es una clase que vamos a estar activando y desactivando con JavaScript para hacer que se vea o no nuestro modal. Ahora, una vez estamos aquí, ponemos otro div con una clase que es modal container. Y dentro de esta clase vamos a poner un h3, que aquí vamos a poner pues la información que queráis poner. Es decir, en este h3 lo podéis sustituir por una imagen, lo podéis sustituir por un párrafo y tenéis que poner la información que queréis que se muestre dentro de vuestro modal. Y aquí vamos a poner un button que le vamos a dar una clase que se va a llamar close-btn, ya que este botón es el que vamos a estar usando para cerrar nuestra modal. Y ahora ponemos aquí ponemos la i, ponemos class y le vamos a indicar fastfa-times. Esto de aquí lo que viene siendo es una librería que se llama FontAwesome, que básicamente nos permite añadir iconos. Pero si venimos aquí, como veis, este botón no nos aparece el icono. Eso es porque tenemos que venir a la librería, que es esta de aquí, como veis, foundawesome.com, y yo lo que os digo es que hagáis, iniciéis sesión con una cuenta de Google o lo que queráis, y si venís a vuestro perfil, venimos aquí donde pone Your Kids, clicáis aquí y como veis esto lo que os va a dar es el siguiente enlace. Este enlace lo vamos a copiar
y lo vamos a poner aquí en nuestro HTML justo debajo del link del CSS. Y ahora si venimos a nuestra web, voy a cerrar esto, como veis ya nos aparece la X, que es básicamente es lo que hemos puesto con esta clase de aquí. Básicamente lo que hace FontAwesome es una librería de iconos que funciona mediante clases y en función del nombre que le pongas a la clase, pues te crea el icono. Así que básicamente es lo que yo he usado para este proyecto, pero que en vez de esto podéis quitarlo y poner una X y va a funcionar igualmente ya. Cada uno es lo que más os guste. Y ahora pues vamos a comenzar con nuestro CSS. Lo primero de todo yo voy a importar unas clases que tengo aquí de Google APIs, de Google Fonts, que es la tipografía que voy a estar usando para el proyecto. Pero vosotros podéis usar esta tipografía, si queréis lo podéis copiar, o si no podéis usar cualquier otra tipografía que os guste. Y lo primero de todo vamos a coger el selector universal y vamos a poner padding 0, margin 0 y box sizing border box. Esto lo hacemos para que todos los elementos pues vengan sin ningún tipo de margen ni padding y sea mucho más fácil trabajar con ellos. Ahora dentro del body vamos a poner el font family que vamos a utilizar, que en este caso vamos a poner aquí Open Sans y en caso de que no la pueda coger vamos a ponerle aquí sans serif. Luego le vamos a poner un background, que es el color de fondo, que yo en este caso pues le voy a poner un color así un poco oscuro. Luego vamos a hacer que todos los elementos que tengan aparezcan justo en el centro de la página web. Como veis, los tenemos aquí, pues vamos a hacer que aparezcan en el centro de la web. Para ello vamos a trabajar con Flexbox, ponemos Display Flex. Para centrarlos horizontalmente ponemos Justify Content Center. Y para centrarlos verticalmente ponemos Align Items Center y que coja como referencia el 100% de la altura de nuestra pantalla. Y si venimos, como veis, pues ya tendríamos aquí nuestros elementos justo en el centro. Y ahora vamos a seleccionar el banner. Venimos aquí, ponemos punto banner, que si os acordáis, el banner viene siendo el div que tenemos dentro del header. Sería este código de aquí. Lo seleccionamos y le vamos a poner un background color, que en este caso le vamos a poner el color blanco. Le vamos a poner un padding de 25 píxeles, un text align center y por último un border radius de 5 píxeles para redondear las esquinas y se nos estaría viendo de esta manera. Luego después del banner ya vamos a seleccionar el H1 y el botón, ya que si venimos al banner, como veis aquí tendríamos el H1 y también aquí abajo pues tendríamos el botón, así que vamos a darle estilos a estos dos elementos que tenemos aquí. Así que para ello venimos aquí, ponemos banner y después seleccionamos en primer lugar el H1. Le vamos a poner aquí un text transform capitalize para poner la primera letra de cada palabra en mayúscula y le vamos a poner que tenga un font size de también 55 píxeles. Y como veis pues se nos vería de esta manera. Y ahora pues vamos a darle unos estilos al botón que sí que son un poco más largos, pero la verdad es que hacen que se vea bastante mejor. Así que ponemos aquí banner, button y lo ponemos de esta manera. En primer lugar vamos a ponerle un margin top de 20 píxeles para separarlo del H1. Vamos a ponerle un padding de 10 píxeles arriba y abajo y 25 píxeles a la derecha y a la izquierda. Vamos a poner un background color, que vamos a estar usando un color RGB, que es 64 espacios, 64 y 255, que es un color azul como el que estoy viendo en la pantalla. Ahora vamos a decirle que el color de las letras sea de color blanco. Vamos a decirle que no queremos ningún border, con border none. Un border radius para redondear las esquinas de 5 píxeles. Esto lo quitamos. Text transform capitalize para poner también la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Cursor pointer para que cuando pongamos... A ver dónde lo tenemos. Cursor, bueno, lo escribo. Para que el cursor pointer sirve para que cuando pongamos el cursor sobre el botón pues aparezca la mano típica de los ratones, como esta que aparece aquí. Como veis que cambia la mano, pues el cursor pointer sirve para eso. Vamos a ponerle aquí un border de 2 píxeles solid transparent, que luego le vamos a cambiar el color, vamos a ver cómo hacerlo. Y con esto ya lo tendríamos. Como veis tenemos aquí nuestro botón, pero cuando pongo la mano encima pues yo quiero que cambie un poco el estilo para que dé una sensación de que estamos poniendo la mano sobre el ratón. Así que vamos a ponerle aquí un transition que va a durar 0,3 segundos y vamos a poner aquí punto banner, seleccionamos el botón y ponemos dos puntos hover. Y ahora vamos a poner las propiedades que queremos que cambien. En primer lugar, el borde, ponemos dos, vamos a poner aquí dos puntos.
2 píxeles solid. Y como veis aquí tenemos el color transparente. Y ahora voy a hacer que cambie al color que teníamos aquí de fondo. Control C, Control V. Luego vamos a poner aquí un background color y vamos a poner el color transparente. Y el color de la letra vamos a pasar... Bueno, el color de la letra yo creo que lo vamos a dejar del mismo color. Vamos a ver cómo queda. Y ahora si ponemos la mano, vale, vamos a ponérselo color negro. Color black. Ya que si lo tenemos blanco pues no se ve. Como veis, cuando yo pongo el cursor sobre el botón, pues nos hace este efecto que como veis cambia y la verdad es que lo deja bastante guay. Y ahora vamos a empezar a trabajar ya con el modal, que como veis lo tenemos aquí aunque apenas se vea. Así que vamos a empezar a darle estilos. Voy a seleccionar el modal overlay, que es la clase que coge todo esto. Así que vamos a venir aquí y le vamos a seleccionarle. Ponemos aquí modal guión overlay. Y una vez la tenemos seleccionada vamos a darle estilos. Vamos a poner en primer lugar position fixed de esta manera, que como veis lo que ha hecho es que nos lo ha puesto ya justo aquí en el centro. Y ahora vamos a darle una serie de estilos. Vamos a decirle un top de 0. Vamos a poner 2 puntos, top de 0. Un left de 0 también. Y debajo de esto lo que le vamos a poner es que ocupe un ancho del 100% de la pantalla nuestra ventana modal, y que también coja la altura del 100% de nuestra ventana del ordenador. Esto es una vez la activemos, es decir, cuando activemos la ventana modal voy a hacer que ocupe toda mi pantalla. Vamos a ponerle aquí un background que le vamos a poner también un RGBA de esta manera, que es igual que un RGB, pero le podemos poner también opacidad. Vamos a ponerle 73, 166, 233 y le ponemos 0,5. Luego, para centrar los elementos, ponemos Display Grid y Place Items Center. Y una vez tenemos esto, vamos a poner aquí una transition de esta manera, que va a ser de 0.3 segundos is. Y por último le vamos a poner una opacidad, que en este caso va a ser una opacidad de 1. Y ahora si venimos, pues como veis, la ventana modal se vería de esta manera. Como veis tiene el color de fondo. Y vamos a hacer, aquí vamos a ponerle una clase que se va a llamar modalOff, que esta clase la vamos a estar activando y desactivando en función de que si queremos o no que se muestre la ventana modal. Como veis aquí tenemos una opacidad de 1. Aquí lo que vamos a hacer es ponerle una opacidad de 0. Y ahora si venimos, como veis, la ventana modal desaparece. ¿Por qué? Porque si venimos a nuestro HTML, como veis, tenemos activada el modalOff. Si yo esta clase de aquí vengo y la desactivo y venimos a nuestra página, como veis, se nos va activando nuestra ventana modal. Que no es cómo va a quedar, pero más o menos os hacéis una idea de por qué estamos creando esta clase. Y aquí vamos a ponerle un pointer events, no. Y una vez tenemos todo esto, vamos ya a ponerle unos estilos finales a lo que viene siendo la ventana modal y al botón de cerrarla, y ya finalizaremos con el JavaScript. Vamos a ir rápido, vamos a poner aquí modal-container y le vamos a poner un background white para que el color de fondo sea de color blanco. Le vamos a poner un border radius de 5 píxeles. Luego le vamos a poner un ancho de 90 y luego un alto se lo vamos a poner de 30 en función de la altura de la pantalla. Luego le vamos a poner un max width, que esto quiere decir el ancho máximo que puede alcanzar la ventana modal va a ser de 620 píxeles. Luego vamos a poner un text align center y vamos a centrar también con grid. Ponemos display grid igual que antes y place items también le indicamos center. Y por último un position relative de esta manera. Y ahora vamos a trabajar con el botón. El botón, si os acordáis, es este que tenemos aquí, que como veis tiene la clase close-btn. Como veis aquí nos está marcando, vale. Ponemos close-btn y vamos a darle varios valores. Vamos a ponerle un position absolute para que lo coja como referencia a este position relative que tenemos aquí. Vamos a ponerle un top de un rem, cuidado, 2 puntos, un rem. Luego le vamos a indicar, vamos a posicionarlo, que en función de la derecha también queremos que tenga un rem, que esto lo que va a hacer es que se va a posicionar en la esquina superior derecha, ya que va a coger de arriba un rem y de la derecha un rem. Luego vamos a poner aquí un font size, que es para el tamaño, que en este caso le vamos a poner 2 rem.
background se lo vamos a poner transparente. Y luego border color, border-color, le vamos a poner transparente también, ya que no queremos que se vea ni un fondo ni un borde, en este caso del botón. Y vamos a aplicarle un color, que voy a poner aquí el color rojo. Cursor pointer. Y por último le vamos a hacer una pequeña transición. Vamos a poner aquí un transition, 0.3 segundos is, igual que lo hemos hecho antes. Y ahora le vamos a aplicar aquí un efecto hover. Ponemos close-btn, 2 puntos hover, y ahora todo el código que escribamos aquí pues se va a aplicar cuando pongamos el cursor encima del botón. Que le vamos a poner un color, voy a poner red, y vamos a ver cómo, por ejemplo, voy a ponerlo un poquito más oscuro. Vamos a poner este. Y después de esto vamos a poner un transform, que vamos a poner scale y que sea 1.2 más grande. Esto básicamente que cuando pongamos el cursor encima, el color se va a oscurecer a este tono y la escala va a ser 1.2 más grande, es decir, un 20% más grande. Así que lo que vamos a hacer va a ser activarlo. Vamos a venir aquí, vamos a ver cómo quedaría sin esto. Y como veis aquí lo tendríamos. Este sería la forma que vamos a tener de cerrar el modal, es decir, haremos clic aquí y se cerrará. Y aquí pues tenéis que poner vosotros la información que vosotros queráis, que básicamente es el H3 que tenemos. Pero de mientras vamos a poner aquí el modal off para que no nos lo muestre y vamos a ver cómo hacer toda la lógica con JavaScript. En este caso necesitamos seleccionar 3 elementos. El modal btn, que es el botón este de aquí que vamos a usar para abrir el modal. Luego tenemos que seleccionar el modal, que es lo que se va a estar mostrando y no. Y por último tenemos que seleccionar el close btn, ya que cuando lo pulsemos queremos que se cierre el modal. Así que vamos a seleccionar esos 3 elementos. Vamos a poner el primero, que lo vamos a llamar modal btn, que va a ser igual a document.querySelector, y para seleccionarlo vamos a coger su clase, que es modal-btn. Vamos a hacer lo mismo, ponemos const, y ahora lo que vamos a copiar es el modal. Ponemos modal y hacemos lo mismo, document.querySelector, y vamos a poner su clase, que si os acordáis era modal-overlay, si no recuerdo mal. Si venimos aquí, como veis es esta clase de aquí, modal overlay. Y ahora nos falta el close btn. Voy a copiar su clase y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ponemos aquí const y ponemos aquí close btn igual y ponemos document.querySelector, comillas, punto y el nombre de la clase. Como veis pongo un punto delante, ya que lo que estamos seleccionando es una clase y se seleccionan igual que en CSS. Ponemos el punto y el nombre de la clase. Y ahora necesitamos añadir 2 funciones, que básicamente una, cuando hagamos clic aquí queremos que nos muestre el modal, y cuando hagamos clic en la X que tiene el modal pues queremos que lo oculte. Así que vamos a hacer la primera, vamos a hacer que nos lo muestre. Para ello venimos aquí y hacemos lo siguiente, ponemos modal btn, que es este botón, le vamos a poner un add event listener, que cuando hagamos clic pues queremos que se ejecute la siguiente función. Ponemos aquí function y la vamos a ejecutar. Y vamos a poner lo siguiente, ponemos modal, que es la variable que tenemos aquí que coge el modal. Le vamos a poner classlist.toggle y le vamos a decir cuál es la clase que queremos que esté mostrando y no mostrando, que si os acordáis es esta que tenemos aquí de modal-off. Así que la voy a copiar, vamos a hacer aquí un control C y la voy a pegar justo aquí. Y ahora si venimos y yo le doy aquí, como veis nos muestra nuestro modal. Y lo que nos faltaría sería que al hacer clic aquí pues se cerrase, ya que como veis pues no se cierra. Así que vamos a hacer lo mismo, solo que en este caso en vez de modal btn vamos a hacerlo con close btn. Ponemos close btn.add event listener y ponemos lo mismo. Cuando se haga clic vamos a poner que se ejecute esta función de callback y vamos a hacer lo mismo, modal.classlist.toggle y ponemos que la misma clase, modal-off. Lo que hace toggle es que si esto está activado, si esta clase está puesta, la va a quitar. Y en caso de que no esté puesta, pues la va a poner. Eso es lo que hace toggle. Básicamente accedemos a modal, a las clases, y pone o quita esta clase en función de si está o si no está.
Y ahora vamos a ver si funciona el código que hemos hecho. Vamos a recargar por si acaso. Como veis tenemos aquí nuestro modal project, hacemos clic y como veis pues nos muestra nuestra ventana modal. Y ahora en caso de que queramos cerrarla hacemos clic y como veis nos cierra totalmente la ventana modal. Así que este sería un tutorial rápido y sencillo sobre cómo hacer una ventana modal utilizando HTML, CSS y JavaScript.